Trabajaremos en este momento acerca de el abuso sexual en niños y en adolescentes. Tal vez sea uno de los peores traumas en esta edad y lamentablemente uno de los puntos más comunes que tenemos que prepararnos como consejeros para trabajar con la sociedad, puesto que se estima que 1 de cada 10 niños en edad escolar ha sido de alguna forma abusada sexualmente. Vamos a trabajar primero el abuso infantil. Toda conducta íntima que pueda atentar contra el pudor de una niña o de un niño ya se puede considerar como abuso sexual, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de acción intencional, consciente, realizado contra un menor que atenten contra su pudor, contra su adecuado desarrollo. Estábamos mencionando antes de esta clase acerca de las clases o tipos de maltrato infantil, entre ellos el físico, el psicológico, por negligencia, pero ahora específicamente acerca del abuso sexual. El abuso sexual comprende el contacto, ¿no? Se sobreentiende sexual entre un niño o un adolescente y un adulto o una persona mayor que él, una persona que tiene más poder, puede ser en jerarquía, ¿no? En edad, en autoridad. Entonces, en este intento de sometimiento sexual que ejerce este individuo sobre un menor, entonces se puede considerar como abuso. Dentro de este llamado abuso sexual hay 4 modalidades, considerada cada una de ellas ya como abuso, repito, ¿no? Tanto para asunto legal o para la psicología del niño. Tenemos, por ejemplo, el primero, contacto sexual, que no tiene que ver con penetración, no tiene que ver con, si lo llevas a un médico no le va a encontrar síntomas, sin embargo ya es contacto sexual, ¿no? Es decir, manoseo, por ejemplo, y ya está considerado dentro del abuso de un niño. Una persona ya debe de ser juzgada por el abuso sexual cometido con este menor. Tenemos ahora el abuso sexual propiamente dicho, ¿no? Donde hay contacto genital, donde hay obligación al menor al contacto genital hacia el otro abusador, o también de parte del abusador al niño, ¿no? Abuso sexual, donde hay también está dentro lógicamente la penetración. Y tenemos otra modalidad ya bastante ampliada en esta época, en la explotación sexual, ¿no? Donde el menor siente la obligación por largo tiempo, un largo periodo, de poder ceder a las insinuaciones y a las obligaciones sexuales del otro. Y por último también tenemos la pornografía. Si un niño es obligado a mirar películas pornográficas, escenas, o también es obligado a mirar figuras, libros que tengan que ver con poses sexuales, llamada pornografía, ya es catalogado como abuso sexual, ¿no? Ahora, si se obliga a un niño a presenciar el abuso sexual entre dos, aunque sean adultos, también está dentro del abuso sexual. Es un tema muy delicado porque el niño va a ser enormemente afectado y difícilmente sanado. Trae secuelas para toda su vida. Entonces, aunque hay excepciones que, por ejemplo, el niño fue abusado sexualmente a meses de nacido, recordemos los padres, los consejeros, que no existe edad límite o desde que cierta edad para que un niño pueda ser abusado. Puede serlo desde el momento en que nació, por personas pervertidas, dañadas moralmente y emocionalmente, ¿no? Cerebralmente incluso. Entonces, he allí la reincidencia nuestra como consejeros, como terapeutas, en poder advertir, recordando que la mejor solución para este problema de abuso sexual va a ser siempre la prevención.
Entonces, he allí nuestra tarea, ¿no?, de consejeros, de aconsejar, de advertir, de concientizar a los padres, no solamente a padres, ¿no?, jóvenes, niños, de este tema, ¿no? ¿Por qué digo jóvenes y niños? Sabiendo que pues una persona se prepara 20 años antes de que el niño nazca para ser padre, es decir, a cualquier persona debemos de preguntarle cuándo empieza la preparación para ser padres, ¿no? Desde cuándo empieza, perdón, la educación para un niño, ¿no? Y la razón es, o la edad es 20 años antes que este niño nazca. ¿Cuándo? Con la preparación del papá, que fue niño, que fue joven. Entonces, no es que nació el niño y empieza su preparación, es absurdo. Entonces debemos de concientizar, educar a la sociedad, a todos. El niño, por ser niño, tiene que ser educado, saber una diferencia entre una evaluación clínica genital, entre un toque porque está bañándola su mamá, tal vez su papá, pero en un toque que pueda ser considerado negativo o con mala intención o como un abuso sexual de parte de otra persona. Recordando también que la estadística nos lleva a saber que en orden estadístico, las personas que más se perfilan para ser abusadores, o mejor dicho, el rango de parentesco con el menor es más o menos en la siguiente escala, ¿no? Tío, padre, padrastro, ¿no? También tenemos el hermano, puede ser allí el abuelo, luego el vecino, recordando pues que en su mayoría, en porcentaje, esta persona abusadora es conocida para la víctima, conocida para el niño o para el adolescente, que luego vamos a trabajar más específico adolescente. Entonces debemos de concientizar a los niños, ¿no?, sobre advertirles sobre el cuidado que deben tener, educarlos. Para ellos, en su edad, que tienen que tener ¿no?, que tienen que hablar siempre, asegurarle como padres y educar a los padres a que siempre se debe creer en el niño. Ese es el primer aspecto terapéutico a trabajar, creer en el niño. Cuando el niño hace alguna pregunta respecto a sexo, o cuando no es natural, pero si es una pregunta más alta que su edad, es decir, una pregunta es más fuerte o más allá de lo que él debe de saber, hay que estar alerta, los oídos atentos, los ojos bien abiertos, para ver qué más está pasando. ¿Será que está relacionándose con algún niño que conoce mucho más de esto? Quizá ese niño ha sido abusado sexualmente. También hay niños que han pasado por esa experiencia y cometen estos actos también con otros niños, y eso se da en los colegios, en las escuelas, y hay que estar alerta, repito, con mucho tino, cuidado, con un foco muy grande de luz. El abusador, como ya mencioné, no es un extraño, por lo general sucede dentro del hogar, ¿no? Y jamás olvidemos, voy a reincidir en que la mejor solución para este aspecto de abuso sexual va a ser siempre, repito, la prevención. Luego, en cuanto a la intervención, ¿no?, hay dos puntos para empezar importantísimos para trabajar con niños abusados sexualmente. Y el primero es tener paciencia, porque, por ejemplo, el niño no va a hablar, ¿no?, todo, ¿no? Que los padres le digan, a ver, cuéntame qué ha sucedido. Y el niño narra todo, no, porque el niño está intimidado, recordemos, ¿no? El niño está amenazado, está amedrantado, le han metido muchas ideas, lógicamente, el abusador, de que debe de callar, de lo contrario puede ir a la cárcel familiar, puede ir a la cárcel el papá, de ser el padre, puede ir a la cárcel, puede golpear a la mamá, la va a matar a la mamá por estar creyéndole, pueden no creerle también, botarlo de la casa, mandarlo a vivir a otro hogar. Muchas ideas son enraizadas por el abusador en la mente del niño, y el niño va a tener mucho temor, va a ser un niño realmente muy temeroso. Incluso la madre, ¿no?, el niño ya, ¿no?, controlaba los esfínteres, de pronto empieza a descontrol, se muerde las uñas, está muy nervioso, irritable. No es que ya por eso sea abusado, pero hay que estar alerta y hacer un seguimiento. Pero más que eso, repito, la prevención, los padres tenemos la suma responsabilidad, la tarea, ¿no?, alta y delicada, de siempre mantener el control, estar observando, saber, ¿no?, si ya tiene de repente 8 o 10 años, no significa que no puede salir de la puerta, tienes que estar acá encerrado ahí, ¿no?, amarrado tampoco, sino que saber con qué niños están, de preferencia que no entre ¿no? El niño tiene que estar educado a que no ingrese a los hogares
sin permiso de la mamá, ¿no? A no ser con la autorización de la madre, ¿no? También la televisión, hay que controlar mucho la televisión, hay que controlar mucho el internet. Siempre debe estar el internet con acceso a que los padres puedan caminar por allí y poder ver, para evitar que los niños estén cayendo, ¿no? En la tentación de poder abrir algunas páginas que no deben, motivados por otros amigos que ya lo hicieron. Entonces hay que tener mucha cautela. Y número 2, después de la paciencia, como consejero también necesitas paciencia, ¿no? Para poder empatizar con el niño y hacerle saber, y el niño crear una seguridad en él de que tú no vas a obligarlo a hablar más de lo que él desea decir. Entonces el niño, con esa empatía que siente, va a empezar a sentirse seguro, en paz, tranquilo, y eso es favorable para la terapia. El segundo punto es creer lo que le han dicho. Repito, es importantísimo que el niño sepa que sus padres creen en todo lo que él les dice. Los padres tienen que saber esto sí o sí, como que 1 más 1 es 2. Repito, los padres necesitan creer en todo lo que sus niños les dicen y sacar de allí ya, ¿no?, una luz mayor sobre qué está sucediendo alrededor o detrás de estas preguntas. Y todo lo que el niño te diga, pues mucha credibilidad. Hay 9 principios, voy a mencionarlos brevemente, básicos, para hablar con nuestros niños acerca de temas muy importantes, pero voy solamente a mencionar 2 de ellos. Permita que los niños le hagan preguntas de todo tipo, nunca le digas, pero qué pregunta para tonta, ¿no? Entonces, eduquemos, formemos a todos los niños y padres a que es natural y conveniente aceptar preguntas de parte de nuestros hijos. Entonces, cuando estos niños van a estar preparados, familiarizados, confiados y seguros de que si van a hacer una pregunta de tipo sexual, ¿no?, de sexualidad a los padres van a responder. Y de esa manera va a haber la educación y la confianza para que ellos no puedan callar nada que pueda pasar. Y educarlos, por supuesto, para que puedan gritar, ¿no? Y cuando ya hay un grito, entonces el abusador se asusta, aunque no haya nadie alrededor y el abusador lo conozca, pero él, como sabe intencionalmente que está haciendo algo malo, al grito de la víctima, el abusador va a retroceder. Y también otro punto es respetar el derecho del niño de tener sus propias ideas, sus propios puntos de vista. Cuando nosotros escuchamos a nuestros niños, respetamos los puntos de vista de ellos, entonces ellos van a sentir confianza en también poder hablarnos de sexualidad, que es un tema que deben estar ellos siempre sintonizados en cuanto a que la primera persona a quienes pueden preguntar y de quién van a despejar sus dudas, por supuesto, va a ser de parte de sus padres. Por eso que la importancia también de nosotros como padres estar educados en cómo responder a las preguntas de sexualidad de nuestros niños de acuerdo a su edad, no más allá de lo que ellos deben de saber. El abuso sexual, no olvidemos entonces, es un plan premeditado y por un conocido para el niño en su gran mayoría. Por supuesto, también recomendarles a los niños que no acepten regalos, ni se acerquen a alguien que los llama, algún desconocido, para ofrecerles algo. Entonces también advertirles a nuestros niños que no puedan ceder a aquellas insinuaciones o aquellos deseos. Las estadísticas, los estudios de psicología demuestran que cuando los padres no creen en sus hijos, cuando les manifiestan el abuso sexual cometido por algún familiar o conocido o cualquiera, este asunto, ¿no?, este sentimiento de sentirse no creído, de que realmente lo consideran un mentiroso con lo que él está diciendo, es un daño doblemente mayor que el abuso sexual para él. Entonces es allí, por eso es que reincido en la importancia de creer en todo lo que nuestros niños nos dicen. Entonces es doble los daños psicológicos y debemos de tomar atención. Muy bien, algunas fases también del abuso sexual infantil van a recibir en sus diapositivas. ¿Cómo saber si un niño está siendo abusado? Hay indicadores físicos, ¿no?, que lo puede visualizar un médico, y esa es una tarea importante que tenemos que realizar en tanto en la consejería a los padres de niños que están pasando por este problema, como también
a los padres, ¿no? Los padres deben de saber que si no hacen esta tarea de llevar al niño a un médico para que pueda realmente comprobar, ¿no? Si había, hasta qué grado, ¿no? Qué grado de abuso está siendo dado contra tu hijo, contra el niño. Entonces, el padre que no hace eso, que se niega a avanzar o a atender al niño en lo que debe ser, está siendo cómplice también del abusador, ¿no? Si dicen, no te creo, no creo, no es posible, él es muy bueno, tu tío es así, es cariñoso, ¿no será que estás mintiendo, estás imaginando, estás soñando? Entonces es dañino para nuestros niños. Indicadores entre líneas tiene que ver cuando un niño, por ejemplo, ¿no? Lo mandamos con el tío para que lo lleve al colegio, dice, no, mamá, por favor, llévame tú, ¿no? Pero hijito, tienes que ir o tienes que rápido llegar a casa, y el niño demora en llegar a casa porque sabe que hasta ahora el tío está solo en el hogar o el papá está solo en casa. O si le pedimos que vaya al vecino a entregar algo y el niño dice, no, mamá, anda tú. Entonces, malcriado, tienes que ir. No, tenemos que nosotros estar con las luces bien, ¿no? potentes para descubrir por qué el temor en este niño. Educar de esa manera a los padres, a los familiares, y también los indicadores conductuales, ¿no? Que son pues realmente llantos, quizá mojan la cama, bajan en sus notas en el colegio, temerosos, ¿no? nerviosos, quizá hay muchos síntomas en cuanto a la conducta de un niño que vamos a mencionarlas en un instante, ¿no? ¿Por qué los niñitos guardan silencio, ¿no? Nosotros diríamos tal vez que está una estadística errada, ¿no? Que 1 de cada 10 o que hay un gran porcentaje desconocido de niños que están sufriendo abuso sexual y que no es conocido por los padres ni por nadie, ¿no? Incluso hay adultos que ahora, ¿no? dentro de la terapia, como terapeutas, vienen muchos adultos con este problema que han pasado, han recibido abuso sexual y nadie lo sabe. O que incluso, ¿no? recién se han atrevido hace una semana, ¿no? El adulto tiene 40, 35, ¿no? 48 años, y hace una semana recién le dijeron al esposo, recién le han dicho a la mamá, o recién vienen, como ya no pueden más, buscan ayuda terapéutica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos niños guardan silencio? Número 1, porque son obligados a obedecer, ¿no? A respetar al adulto. Si no respetas, entonces, si no obedeces, estás tú portándote mal. Son niños, son amenazados, son chantajeados, tienen miedo, mucho miedo. Esto es letal y fatal, tomemos importancia. Tienen mucho miedo a perjudicar la relación entre los padres, como no es buena, y encima con este problema el abusador le dice al papá, ¿no? Si tú dices algo, o el tío, ¿no? Nosotros nos vamos a divorciar. Para que no se divorcien, y tu mamá se va a morir de hambre, ustedes también. Entonces, para que no se divorcien, el niño calla y el niño sufre a solas, realmente dentro de un ambiente de aflicción y sufrimiento atroz. Temen ser regañados por mamá. Recordemos que es niño, teme ser no creído e incluso ser golpeado, ¿no? por mamá. Son amedrentados, sienten culpa, porque el adulto no va a ir, mayormente, no va a ir directamente a la fase de interacción sexual, sino primero pasa por una fase de seducción, de darle caramelitos, de acariciarlo previamente, de ser muy cálido con él en sus caricias. Entonces el niño se siente bien, puesto que es un niño sediento de afecto. Por lo tanto, el adulto ya lo conquistó de esta manera y después lleva al abuso sexual. El niño es complejamente confundido, bloqueado en su sistema emocional, dañado emocionalmente, pero después guarda silencio por el abuso psicológico del que maltrata, ¿no? Entonces le dice, tienes que callar. El niño hace de silencio, lo cual le aflige mucho. Luego cuando revela, que puede ser después de años, después de semanas. Y por último, la fase de la represión. Entonces, ¿por qué los niños más guardan silencio? Porque son cargados de culpa, tienen sentido muy alto de lealtad familiar. Si es una niñita, ¿no? de 11, 9, 13 años, incluso va a sentir miedo de que la mamá o la tía pueda acusarla como una seductora, ¿no? Como una seductora. Y entonces ella con ese miedo tiene vergüenza que otros conozcan el abuso. Entonces también concienticemos
cuando vienen a terapia por este motivo, a que, por ejemplo, no se debe extender este caso, ¿no?, a la gente, no debe ser algo, un trato abierto, debe de cuidarse la privacidad del niño. Entonces, el niño siente vergüenza de que todos conozcan de su abuso y todos lo señalen como tal, no quiere ser el centro de la señalización por algo tan feo, tan vergonzoso y tan sucio que el niño siente. Entonces, también es un motivo para callar. Tienen mucho miedo a que no le crean, ya hablé mucho de eso, y muchos niños creen que solamente fueron pesadillas porque el trauma es tan grande que no lo pueden percibir como real, sino que lo captan inconscientemente como algo tan fuera de lo anormal, de lo aceptable. Es tan afectado como se dice, ¿no?, que los perros sienten primero el sonido de un terremoto. Los sonidos son agudos a este sonido tan fuerte. Igual, ¿no? Igual sucede en que es tan fuerte el trauma, el dolor para un niño, puesto que aman a esa persona, sea el padre o familiar, y que les haga todo este daño. Entonces los niños sienten demasiado dolor y lo asumen como simplemente una pesadilla. Es importante, repito, como terapeuta, como consejero, siempre desarrollar la empatía con el niño que viene acompañado del adulto para trabajar el caso de abuso sexual. Empatía significa entrar en el mundo privado del niño y sentirse confortable en él, recordando a Jesús, ¿no? Jesús se hizo humano para estar en medio nuestro. Entonces, igual, ¿no?, ser empático con el niño, reducirnos en estatura emocional, de comprensión, de trato con el niño para ser empáticos, para que ellos puedan desarrollar su confianza en ese aspecto, en ese ambiente de consejería o terapia. ¿Qué hacer en caso de descubrir abuso? ¿No? Los padres o los consejeros, ¿qué hago? O vienen y te dicen, ¿no?, sospecho que mi niño está pasando por abuso sexual, ¿qué hago? Número 1, poner atención a las palabras, preguntas o a los sentimientos o señales de este niño, ¿no?, que está manifestando. Número 2, por supuesto, no quedar indiferente o pasivo, ¿no? De inmediato tiene que el adulto despertar y ver qué medios existen para ayudar a este niño que está pasando por esta experiencia. Creerle al niño, ya lo mencioné, repito, créale al niño. Piense antes de actuar, proteger al niño de que otros sepan de que fue abusado. Y por favor, libérelo de la culpa instantáneamente. El niño tiene que ser liberado de la culpa y de esa manera el niño va a poder mejorar y trabajar e iniciar su recuperación. Pero por favor, protección para el niño. Si el niño es muy menor de edad, es recomendable no sacarlo del sistema a este niño, sino más bien crearle un ambiente de seguridad, denunciando al abusador si hay convicción, o pedirle a este abusador, ¿no?, que se retire, que se aparte del hogar, del sistema, delegar a un adulto el cuidado de este menor, un cuidado estricto, un cuidado estrecho, que no se separe del niño para nada, para que de esta manera el niño pueda empezar a vencer en parte en este proceso ya de inicio de sanación, vencer parte de esos traumas que está ocasionándole de manera muy extrema este conflicto de abuso sexual. Entonces, si el niño es mayor de edad, mayor de 12 años, la jovencita tiene 13, 14, 16 años, y le parece bien, ella siente, le gustaría, preferible ir a vivir a la casa de la tía, ¿no?, hasta que se trabaje todo ese asunto en su casa, entonces, o a la abuelita, etcétera, y si ella dice, no quiero venir a mi casa, no quiero entrar allí, entonces solidaricémonos con ella, apoyemos a la familia y hagámosle sentir la necesidad de que ella se sienta confortable. Muy bien, llevarlo al hospital para una evaluación médica, repito, alejar al abusador del niño y crear este ambiente seguro, darle mucho cariño, mucha atención, más de lo que se le estaba dando, puesto que ha habido un descuido, sí o sí,
no intencional de los padres o de la madre necesariamente, para que esté pasando por esta experiencia. Levantar el autoestima del niño. Hay que ayudarlo a sentirse valorado, que vale exactamente igual que los demás niños, aún dentro de este problema que está pasando. Eso no lo demerita en cuanto a su valor, y hacerle saber, repetirle hasta que crea y acepte de que Dios le da el valor especial y único y sagrado como a los demás niños que le rodean. Ayudar a sentirse valioso entonces y amado por Dios, y desarrollar la capacidad de resiliencia. Este tema de resiliencia es muy importante como consejeros que lo ampliemos, que lo investiguemos, puesto que es enseñar al niño, al joven o al adulto a que pueda sobreponerse a pesar de la realidad caótica que está experimentando, ¿no? Desarrollar la fortaleza emocional desde pequeños, pararse por encima de las dificultades y el dolor y continuar y seguir adelante. Y hay estrategias básicas que podemos trabajar en nuestros niños respecto a resiliencia, como son el amor incondicional y la confianza, que ayuda a que nuestros niños aprendan a ser resilientes. Hay dos variables fundamentales también para fortalecer la resiliencia. Una de ellas es la disciplina, ¿no? La correcta disciplina, y disciplina con amor, es decir, ¿no? La autodisciplina, y también la fe, es importante. Solamente la fe, es decir, el poder regenerador de nuestro Dios, puede transformarnos y puede sanarnos de una realidad como esta, ¿no? En cuanto un instante voy a hablar acerca de los adolescentes, tal vez adultos también abusados sexualmente, que tiene que ver mucho con los estilos de paternidad. Recordemos que son 4 los estilos de paternidad. Estos 4 giran en el control y en el apoyo, es decir, en el control y el afecto y el amor. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer estilo de paternidad, la paternidad autoritaria, mucho control, muchas reglas, ¿no? Muchos límites, mucha exigencia, muchas normas, pero hay carencia de afecto, de atención afectiva. Ese es un estilo errado. Estos niños empiezan a contemplar a Dios como el que castiga, ¿no? Como el duro. Entonces, un poco que este niño limita, ¿no? Su autoestima, su seguridad, puesto que otros van a decidir siempre por él. Hay otro aspecto, por ejemplo, en la paternidad, primero voy a decir la permisiva. Hay atención, hay mucho afecto, mucho amor, mucho trato de este tipo, ¿no? Suplir muchas de sus necesidades, pero no hay control, no hay límites, no hay normas, no hay reglas, hay carencia de esto, y por lo tanto el niño piensa que todo puede hacerlo, ¿no? Entonces también es negativo, también es cerrado, porque este niño aprenderá a ver a Dios de que todo lo permite, entonces todo le está permitido, y podrá adquirir en un momento alguna conducta liberal también. La más caótica, la peor, es el estilo de paternidad negligente. No hay normas, no hay reglas, no hay límites, pero tampoco hay amor, no se suplen las necesidades primarias en el niño. Por lo tanto, los delincuentes, las prostitutas, los que están en la cárcel, los que llegan ahí, han pasado por dentro de este tipo de estilo de paternidad negligente. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿En qué debemos nosotros como consejeros, como terapeutas, poder ampliar y educar a las personas? En el estilo de paternidad autoritativa, la que Dios nos da con nosotros. Nos da límites, tenemos reglas claras, fijas, normas flexibles, por supuesto, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si un niño tenía que dormir a las 8 y el niño llega a los 13, 14, 15, 16 años, ya no duerme a las 8, ¿no? Puede ampliarles un poco más, normas flexibles, pero también mucho afecto, ¿no? Hay un libro muy importante que se llama Obediencia Fácil, de Guy Kuzma, donde se centraliza en 2 palabras, diríamos, este libro, que es la correcta disciplina, firmeza y amor. En eso consiste el estilo de paternidad autoritativo, y debemos de nosotros tratar de concientizar, ampliar, internalizar en las personas
la importancia de los estilos de paternidad. Por ejemplo, dentro de la paternidad autoritaria va a darse el abuso, porque el niño no va a hablar, puesto que no le van a creer, el papá también le va a dar duro, entonces el niño va a callar, va a haber mucho tipo de abuso dentro de este estilo. En el permisivo, entonces tal vez allí va a ser un poco controlado, sin embargo puede después, cuando crezca el niño, tener también libertinaje sexual, puesto que todo se le permite y nada es malo. Pero dentro del negligente va a haber sumamente este caso de abuso sexual, puesto que no hay atención, no hay límites, no hay control. Es como un niño abandonado dentro de su propio hogar, su sistema familiar. Pero dentro del sistema autoritativo difícilmente va a encontrarse un caso de abuso sexual, puesto que va a haber tanta confianza, ¿no? Va a haber realmente límites adecuados, roles abiertos, ¿no? Una intimidad familiar, y eso va a ayudar a que todos estén compenetrados en un objetivo, solamente en lo positivo, en lo provechoso, y es útil poder nosotros como consejeros conocer más en cuanto a los estilos de paternidad para poder educar y para poder ayudar a nuestros niños, ¿no? Hay oportunidades también apropiadas para enseñar a nuestros niños, eduquémoslos mucho, ¿no? Por ejemplo, nadie tiene derecho a tocar las partes íntimas de su cuerpo, de tal forma que ellos se sientan incómodas, no guardar secretos, educar es importantísimo. Nadie puede tomarle fotografías desnudos a nuestros niños. Informar inmediatamente cuando haya algún indicio o sospecha, ¿no?, de que alguien tiene intenciones negativas con él referente al sexo. Nadie puede mostrarles figuras obscenas, algunos comentarios, ni siquiera, ¿no?, comentarios tontos de sexo, de sexualidad a los niños. Si alguien lo escucha, tiene que decir a los maestros, a los padres, y de esa manera frenar el abuso sexual. Nadie puede aceptar, ningún niño debería aceptar regalos o dinero de un adulto sin que conozcan sus padres. No abrir la puerta a extraños cuando están solos en casa, nunca decir por teléfono que se encuentran solos también. No subir en auto de una persona extraña o a un conocido sin permiso de los padres, sin autorización de ellos. También no ayudar a extraños a buscar alguna mascota, etcétera, ¿no? Hay reglas de seguridad, de supervivencia, como decir, por ejemplo, no, gritar no, avisar a alguien, a cualquier adulto que esté cercano, huir, escapar, pero siempre, jamás callar. Relaciones inmediatas a la violación, hay algunos, por ejemplo, estado de shock, ¿no?, de desorganización, mucho miedo, terror nocturno, sentimientos de negación, es por eso que lo sienten pesadilla, degradación, culpa, vergüenza, miedo a ser rechazado, vulnerabilidad. Recordemos que, por ejemplo, una jovencita, una niña, incluso una adulta, una mujer adulta, no son abusados, ¿no?, sexualmente por su atractivo físico, sino por su alta vulnerabilidad. Son personas que se perfilan para ser víctimas, personas que tienen una autoestima eliminada, aplastada, personas que se sienten muy frágiles. Entonces, realmente el abusador tampoco busca, no solamente placer sexual, eso no es su máximo objetivo, sino el control, ¿no? Le hicieron daño a él y él siente ahora sosiego, gozo de poder desfogar aquello que no pudo antes. Entonces ese control, ese sistema de ser poderoso sobre el niño, la víctima indefensa, entonces esas son las satisfacciones que el abusador siente. Entonces, importante valorar mucho la autoestima, la autoconfianza. Vamos a trabajar en la clase un poco más ampliado todo esto. Deseo de ser protegida, de estar solo, y también va a evitar actividades sociales. Tenemos que estar muy alerta, ¿no?, en estos tipos. Resumiéndolos, serían pues estado de shock, negación, depresión, cambios de ánimo, rabia intensa y luego la recuperación de este trauma, ¿no? Dije que mencionaría rápidamente las características de un niño abusado sexualmente. Tenemos, por ejemplo, sentirse culpable, dolor por la pérdida de un familiar, miedo a ser abandonado, depresión, confusión de sentimientos hacia sus padres,
vergüenza por el abuso, también en cuanto a lo físico, dolor de cabeza, incapacidad de atención, de concentración, nervioso, cansado. Se va a quejar de muchas enfermedades, regresión en la orina, tolerancia al dolor, autoabuso también, algunas sociales, aislamiento, desconfiado, pobre manejo del enojo, no va a ser muy rabietitas, se va a enfrentar físicamente con sus compañeros y se va a enganchar fácilmente en grupos, quizá pandillas si es adolescente, ¿no? En relaciones promiscuas. Hay cognitivas también, ¿no? Por ejemplo, desconfiado, tiene poco concepto de sí mismo. Hay otras conductuales, ya mencioné entre las anteriores agresión. Y finalmente voy a mencionar el rol del terapeuta, ¿no? Crear un ambiente de seguridad y respeto por la víctima, repito, mucha seguridad para la víctima, concientizar a la familia de ello, un ambiente de apoyo y aceptación. El sistema gira mayormente alrededor de la familia para beneficio de él. Ayudarle a recuperar la normalidad, apoyar a la familia a que apoyen a la víctima, ayudarlo a que se sienta libre en la expresión de sus sentimientos, de sus pensamientos, tanto frente en la consejería como en la familia. Ofrecer educación en cuanto al significado de la violación, qué es violación, por qué no debe sentir culpa o vergüenza, él no buscó eso, y la familia debe aceptar y entender las emociones de él o de ella, y la familia debe de sentirse también libre y comprendida por los demás, educar a la familia también a que no solo evitar de la culpa o sacar de la vergüenza al niño, a la víctima, sino también a la familia. Es un abuso y por tanto no tienen por qué sentirse menos con respecto a este caso, ¿no? A esta dificultad, este problema. Ayudar a la víctima a restablecer su autonomía y su autoestima. Y también aprender a trabajar el perdón, que por el tiempo no hay espacio, pero trabajaremos en la siguiente clase acerca de la importancia del perdón y también acerca de trabajar terapia con los adultos. Trabajaremos en nuestra clase virtual. Muchísimas gracias.